Buenas tardes, bienvenido al estudio del miércoles aquí en Silver Lake Baptist Church. Esta noche vamos a hablar de un tópico de revelaciones. Es un libro de revelaciones. Vamos a hablar de Revelación 6. Vamos a leer del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen poco tiempo hasta que se completara el número de los consiervos. Amén. Padre Santo, bendice esta palabra de hoy. Venimos a hablar de los martirizados, que se ha hablado en muchos libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Personas que fueron martirizados por su fe. Y vamos a hablar este día de hoy de la profecía, Señor, lo que pasará en la tribulación, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender. Los que entiendan y crean en Cristo en ese entonces van a pasar por muchas cosas. Ayúdanos, Señor, a abrir el corazón para Cristo. Enséñanos, Señor. Bendice este estudio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Después de la tribulación, después del arrebatamiento, Dios va a levantar a 1444,000 judíos que evangelizarán en el mundo durante la tribulación. Ellos serán salvos en el periodo de la tribulación. Ellos pagarán un precio muy alto para ser salvos. Muchos de ellos van a perder la vida por su fe. Los martirizados no es algo nuevo para los que están con Dios. Durante todos los milenios, muchos judíos, muchos gentiles han sido muertos por la fe que tienen en Cristo. Hoy vamos a hablar del libro de Revelación. Esos creyentes en la tribulación lo que van a pagar por creer en Cristo. Vamos a hablar hoy de los mártires. Primero vamos a hablar del contexto de los mártires. En Revelación, en Apocalipsis 6, Juan ve los mártires en el cielo que piden justicia. Vamos a leer el verso 10. Y clamaban, esos son los mártires, a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y Apocalipsis 15, verso 2, nos dice: y vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, están de pie con las arpas cantándole a Dios. Esto está pasando, o pasará esto de Apocalipsis 6, está pasando en el cielo. Y en ese momento muchos en la tribulación que son judíos van a creer en Cristo. Y van a evangelizar también. Por medio de esos dos testigos que se van a levantar, que Dios va a levantar para evangelizar a esos judíos. Vamos a ir a Romanos 11, 25, 26. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Misterio es algo que se oculta, pero ahora se está revelando. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué dice aquí que los israelitas estaban ciegos? Porque Jesús fue rechazado por los israelitas, por los religiosos de Israel. Los israelitas estaban cegados. Lo que estaban enseñando el Mesías, ellos estaban cegados por eso. Pero eso continuará hasta la plenitud de los gentiles. O sea, durante la tribulación. Cuando eso empieza, muchos judíos
van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que Jesús es el Mesías. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Los judíos van a ser salvos. No todos serán salvos, pero Israel como nación, en el momento de la tribulación, en el periodo de la tribulación, muchos judíos se darán cuenta que Cristo era el Mesías. Y ellos mataron a su propio Mesías y se arrepentirán. Si vamos a Revelación capítulo 6, que estamos hablando del capítulo acerca de los mártires, dice aquí que muchos en la tribulación van a confiar en Dios por más que su propia vida. Amarán a Dios más que su propia vida. Vamos a leer Revelación 12:11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, los cristianos, los que quedarán, o los judíos que estarán en ese entonces, vencen al anticristo por la sangre del Cordero. Eso lo dice Apocalipsis 12:11. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque amaron a Dios más que su vida. Durante la época de tribulación, muchos judíos serán muertos, serán martirizados por la fe que tienen en Jehová. Vámonos ahora a Zacarías, capítulo 13, que 2/3 de los judíos van a fallecer. 2/3 de los israelitas van a fallecer. Eso lo vemos en Zacarías 13:8-9, que dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas, y se perderán más la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y probaré como se prueba el oro. Y ellos invocarán mi nombre, y él les dirá, ellos dirán: Jehová es mi Dios. Entendemos en este verso que 2/3 de los judíos van a morir durante la tribulación. Más o menos hay como 50,000 millones de judíos. Muchos de ellos no viven en Israel, pero muchos están regresando a Israel desde 1948. Eso es importante. Durante la época de tribulación habrá un perseguimiento de los judíos en esos momentos. Cuando el anticristo ponga una estatua y diga que es Dios, y que se arrodillen porque es Dios, entonces los judíos en ese entonces saberán que Él no es Cristo. O sea, entenderán que no es Cristo. ¿Por qué es la razón que los mártires han sido muertos? Vamos a ver otra vez en Apocalipsis 6:9, cuando el Señor abrió el sello, el quinto sello. Mostraron los santos que fueron muertos debajo del trono por el testimonio que dieron de Cristo. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, vamos a ver el verso 9. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. ¿Por qué personas han sido muertos y martirizados? Por la palabra de Cristo, porque creen en Cristo, porque defienden a Cristo. Nosotros somos renacidos en Cristo. Tenemos que defender a Dios, enfrentarnos por Dios. Tenemos que mantenernos en el testimonio de Jesucristo. Él es el Dios, el Todopoderoso, el Creador, el Omnipotente de todo el universo. Nosotros estamos con Él. Estamos por la palabra de Dios, no importa lo que pase.
Estos versos que estamos hablando están hablando de la tribulación, pero hay personas en estos milenios que han dado su vida por Cristo. Vamos a ver en Revelación 6:9. Cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Mira esa palabra que dice que han sido muertos. La palabra asesinos, han sido asesinados, fueron sacrificados brutalmente. Si tú quieres estudiar un libro que se llama Libro de Mártires, lo escribió Faxes. El pastor lo leyó hace muchos años atrás. Léelo. Ahí habla de muchas historias de cristianos que han sido muertos desde los apóstoles, durante toda la historia, hasta los tiempos de ahora. La persecución que fue de Roma contra los cristianos. Y ahora, los que están dando testimonio ahora, en los años 2000, en Arabia, en India, en China, cristianos que son muertos, que son asesinados porque defienden la palabra de Jesús. Bueno, en Revelación dice Juan que vio en el cielo, debajo del altar, a esos santos que fueron muertos por la palabra de Dios. Eso es que los mataron brutalmente. Tú puedes leer ese libro de Foxes que se llama Libro de Mártires, lo puedes leer cuando puedas, es bueno. También puedes leer el libro de Job. Si piensas que algo te está pasando, que estás pasando por momentos difíciles, lee el libro de Job, él pasó por mucho. ¿Cuál es la consecuencia de los mártires? ¿Qué significa las almas que están debajo del altar? En el Viejo Testamento, el altar se usaba para hacer sacrificios. Aquí en el quinto sello se veían estos mártires que están bajo el altar. Por ejemplo, el pastor habla de que aquí en este país es muy fácil alabar a Cristo y seguir a Cristo porque tenemos libertad de hacerlo. Tú vas y vienes como quieres, no hay presión en ti. Pero la Biblia habla que muchos han sacrificado su vida por la palabra. Imagínate tú entregar la vida por la palabra. Tú entregar la vida por el testimonio de Cristo. Y lo que nos damos cuenta ahorita es que esta sangre que se derramó esta sangre de los martirizados habla aquí que entregaron su vida por Jesucristo. La Biblia dice, si me amas, mantén mis mandamientos. La Biblia nos dice que debemos amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Tú amas, pregúntate, ¿tú amas la palabra tanto para entregar tu vida por ella? Aunque pierdas tu vida, es importante entender cuánto fuerte es nuestra fe o es débil. Vamos a ver el llanto de los mártires. Revelación 6:10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuánto, Señor, dices? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre? Decían los mártires, o dicen los mártires en el cielo en ese entonces, durante la tribulación. Ahorita estamos en la época de la gracia. Cristo nos dice que amemos a nuestros enemigos, que no busquemos venganza. Romanos capítulo 12 dice eso,
que Dios se encarga de esa venganza. Estamos en el tiempo de la gracia. Cuando Santiago y John le decían al Señor, deberíamos llamar fuego del cielo para consumir a estas personas que están alrededor. Jesús le dijo que no. No estamos supuestos a orar para la venganza. Estamos en la época de la gracia. Estamos en la época de la iglesia. Durante la tribulación va a ser diferente. Aquellos que están en el cielo durante la tribulación van a clamar al Señor por justicia. La Biblia dice aquí en Apocalipsis 6:10 que están pidiendo a Dios por justicia. El Señor no lo corrige en ese momento, pero el Señor le dice que el momento no es apropiado ahora. En los Salmos, el rey David también pidió por justicia, porque juzguen a sus enemigos. Durante la época de tribulación van a seguir orando los mártires en el cielo. El verso 11 le da tranquilidad a los mártires. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completará el número de sus consiervos y sus hermanas que también habían de ser muertos con ellos. En Apocalipsis 6:10 le piden a esos santos que por favor haga justicia, Señor. Pero el 11 les dice, espérate un momento, descansen todavía un poco tiempo más. Muchos mártires van a ser muertos. Cuando eso sea hecho, ya entonces Jesús va a hacer justicia, sí. Tenemos que estar tranquilos porque estamos bajo la sombra del Señor. Él hace todo correctamente. En verso 9 dice aquí, 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Esto es una imagen de seguridad. En el altar, abajo del altar en los cielos, estaban los mártires, las almas pidiendo justicia a Dios. El pastor ha llamado a muchos miembros de la iglesia en estas semanas para orar con ellos, para animarlos, para entregarle la palabra a ellos. Y una hermana en la iglesia le dijo, el pastor le preguntó, ¿cómo estás, hermana? Y le dijo a ella, estoy bien por la sangre de Cristo que me cubre. Eso es así, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Ellos estaban cubiertos por la sangre de Cristo. Somos cubiertos por la sangre de Cristo. Eso no quiere decir que no vas a tener problemas, que no vas a tener persecución. Eso quiere decir que estás protegido eternamente por la sangre de Cristo. En verso 11 dice acá, no solamente te va a cubrir la sangre de Cristo, sino ahí dice que vestiduras blancas se les darán. ¿Qué significa vestiduras blancas? En Revelación 19:8, a lo último de la tribulación antes de que Cristo venga, dice, a ella se le ha concedido, o sea, a la iglesia, que es la esposa de Cristo, se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si tú conoces a Cristo, en los ojos de Dios tú eres justo. No por ti, sino porque Cristo te dio esa justicia por la sangre que Él derramó. Cuando recibimos a Cristo, Él nos da esa justicia, porque limpia nuestros pecados. Las vestiduras blancas significan las acciones justas de los santos. Él no ve tu pecado. El Padre no ve tu pecado, porque por medio de Cristo son limpios tus pecados.
Por la sangre del cordero fue limpios tus pecados. Isaías 1:18 habla de la blanca lana. Entonces los mártires son dados esa vestidura blanca. Así dice en Apocalipsis 6:11. Y Jehová le dijo a ellos, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completan los números de mártires que mueren por Cristo. Descanso aquí no significa que estamos sentados sin hacer nada. Cuando Dios ponga el plan del reino, nosotros vamos a estar ocupados con el sirviendo a Cristo. No estaremos cansados, no tendremos sed. Cuando lidiamos con otras personas que nos poníamos bravos en ese entonces, no será así. El Señor le da un premio a los que mueren por Él. En Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Durante la tribulación, a los que maten, los matan así, les quitan la cabeza. A los que no sirvan a la bestia, los que defendan a la palabra, los van a matar, los van a decapitar. Y dice aquí, decapitados por causa del testimonio de Jesús. Tienes que defender la palabra. Tal vez te va a costar eso, pero tienes que enfrentarte y defender la palabra. Dice aquí, muchos fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. ¿Qué pasa con las iglesias que creen en Cristo, comparadas con las que son religiosas? Obviamente es la palabra de Dios. Venimos a la iglesia a escudriñar la palabra de Dios, para alabar al Señor Jesús. Dice aquí, sigue diciendo, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Algo muy grande, muy hermoso, es que cuando Cristo venga, bueno, el mundo va a ser un desastre cuando Cristo venga va a estar después de la tribulación. Entonces vamos a tener que ayudar a reconstruir la tierra. Habrá muchos muertos antes de eso. Todo lo que tiene que ver con Satanás y lo que él deja es solamente muerte. Pero aquí dice que cuando se acabe la tribulación, Cristo va a regresar y Él va a establecer un reino que va a estar 1000 años. Después de eso vendrá un reino eterno. Pero aquí dice la palabra que aquellos que dieron la vida por la palabra, ellos reinarán con Cristo. Eso lo dice aquí Apocalipsis 24. Aquí entendemos que los mártires serán honorados en el cielo y vivirán y reinarán con Cristo. En estos momentos hay personas que pierden su vida por Cristo. Hay más cristianos. Los cristianos han muerto más desde el siglo XX que antes. Los cristianos han sufrido mucho o están sufriendo porque Satanás disfruta esto. Lo que Satanás nos da cuenta es que la sangre de un creyente es como agua. O sea, la iglesia se pone más fuerte y crece más cuando esos cristianos, cuando esos creyentes son muertos por la palabra. Tenemos en Estados Unidos que tener como más o menos como 1000 cristianos, pero es difícil de entender porque este país la moral es mala. Tenemos la libertad en este país, pero no valoramos esa libertad. Las iglesias, los cristianos que están perseguidos,
Esas iglesias están creciendo. Esos cristianos saben quién son y saben que están sufriendo por la palabra de Dios y están sufriendo por el testimonio de Cristo. Esta palabra que estamos estudiando hoy, te puedo pedir que por favor lo leas otra vez, lo revises otra vez, estudia otra vez para entender, para que sigas entendiendo. Si tú vives en Estados Unidos, despierta, despierta. Si tú vives también en Latinoamérica, despierta. Empieza a leer la palabra, a defender la palabra. El gobierno no nos está permitiendo abrir las iglesias. Nosotros vamos a empezar a poco abrir las iglesias. Acuérdate quién eres. Acuérdate que este libro es la palabra de Dios y defiéndelo. Si tú estás en la casa en este momento, te voy a preguntar algo. ¿Eres lo que debes ser? Si tú eres un creyente en Cristo, ¿cuán grande es tu fe en Cristo? ¿Cuán grande estás con Cristo? Si no estás donde debes estar, te voy a pedir, te voy a retar, te voy a pedir que le pidas al Señor perdón y regresa a Cristo, regresa a la palabra, retoma ese camino con Dios. Él vale todo, toda la dedicación que hacemos, todo nuestro servicio. Que su nombre sea exaltado, no solamente donde vives, no solamente en la iglesia, sino en las cuatro esquinas de la iglesia. Esta tarde vamos a hacer oraciones también. Vamos a orar porque abra la iglesia. Hay iglesias que están abriendo en Estados Unidos. New Jersey es un poco más, se ha demorado más porque este virus nos ha afectado más. Pero hay muchas iglesias que están diciéndole a los creyentes que regresen a la iglesia. Hay una libertad de religión que dice la Constitución. Y estamos tratando de ejercitar ese derecho. Manteniendo obviamente las precauciones, manteniendo obviamente la distancia. Ora porque Dios toque el corazón de nuestro presidente, toque el corazón de nuestros presidentes. Que el gobierno no toque la iglesia, que permita que tengamos reunión. Damos gracias al Señor porque podemos enseñar por medio del internet, pero la iglesia es mucho más que eso. Pero eso no es todo. Seguimos orando por cada uno de nosotros. Vamos a poner información en el internet acerca de lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer los sermones en la iglesia para que lo puedas ver. Vamos a orar por aquellos que perdieron la vida. Vine Cuervo perdió a su madre este jueves y el funeral no se ha anunciado. Vamos a hablar por Vini. Vini tiene muchos familiares que no son salvos. Vamos a orar por ellos. También vamos a orar por Lili, dice el pastor. Vamos a orar porque están con problemas de salud ahorita. Muchas familias tienen problemas de salud y no pueden ni verse ni comunicarse. Lili está en la iglesia desde hace mucho tiempo. Es una gran persona. Queremos orar por ella. Tiene una hermana ella que se llama María, que no está bien, que tiene mucha más edad. Queremos orar por ella. El hermano de Josmary fue al cielo porque obviamente se enfermó y falleció. Queremos orar por los familiares de nuestros miembros que han perdido su familia. Hay muchas personas que están perdiendo la vida. Queremos orar por ellos. Queremos orar por la tranquilidad y la paz de los miembros de la iglesia.
Sigue orando por las ofrendas de la iglesia. Muchas ofrendas no están llegando a las iglesias. Oramos, Señor, para que proveas para esta iglesia, para estas iglesias. Si puedes mandar las ofrendas, lo puedes mandar por internet. Y aquí parece que hubo un problema de electricidad y hubo unos gastos y estamos necesitados de plata para poder pagar eso. También nuestros misionarios que nosotros le damos plata. Oramos porque ellos puedan recibir esa plata. Queremos darte gracias por apoyar a los misionarios. Vamos a orar. La próxima semana vamos a el sermón de la salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, que podamos hablar tu palabra, Señor. Y Señor, bendícenos, ayúdanos, Señor, para valorarte, Señor, para valorar esta libertad que tenemos, que no somos perseguidos, Señor, en esta tierra, como muchas personas en otras partes del mundo. Oramos por ellos que están siendo perseguidos en China, en Corea del Norte, en India, en Oriente Medio, Señor. Señor, necesitamos mantener presente que la palabra es importante. Bendice a esas familias que han perdido seres queridos, Señor. Y te pedimos, Señor, que les ayude, Señor, que le dé paz, Señor. Bendice las iglesias, Señor. Bendice la iglesia Silver Lake, Señor. Bendice las iglesias de Latinoamérica también, Padre Santo. Aquellos que han perdido su empleo, ayúdalos, Señor. Provee, Señor. Y te pedimos que abra la iglesia otra vez, Señor, para que puedan ir personas a la iglesia. Ayuda el corazón de los que están gobernadores, presidentes. Ayuda a voltear ese corazón a ti, Señor. Dependemos en ti, Señor, para estar seguros. Bendícenos, Señor. Usa Silver Lake Baptist Church, Señor. Úsanos, Señor. Bendícenos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.